principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana. Has tenido bien, Señor, por tu misericordia, traernos delante de tu presencia con acciones de gracias. Y recordando, Señor, lo que sucedió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y hasta hoy, Señor, tú has sido siempre fiel. Gracias por tener un remanente de tu iglesia, Señor, siempre fiel, siguiendo tus estatutos, a pesar de que para nosotros en la carne es difícil, en el Espíritu, Señor, cada día podemos crecer. Gracias infinitas por los miembros de esta congregación que han tenido en su corazón el deseo de estar presentes, Señor, para escuchar tu palabra, tus enseñanzas, tus estatutos, y para escuchar las correcciones que necesitamos hacer en nuestras vidas cada día. Gracias también por aquellos hermanos que están a través de las redes sociales y que escucharán en un futuro tal vez no lejano este mensaje de fidelidad tuya para que podamos aprender a ser tal como Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nuestros valores fundamentales son, ¿cuántos? Son muchos, ¿verdad? Pero ahorita estamos estudiando, ¿cuántos? 3, muy bien. Entonces, espero que hayan tenido una excelente semana. Y si no, dice, olvidando lo que quedó atrás, vamos a proseguir hacia la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Entonces decimos que el primero era, ¿cuál? La excelencia, ¿verdad? Esto lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Y qué recuerdan de la excelencia? En sus notas, si quieren hacer alguna revisión. ¿A qué nos suena la excelencia? Hacer todo como si fuera para Dios, ¿sí? Con excelencia, exactamente. Una de las cosas que necesitamos hacer, miren, un punto de partida es que no sabemos. Luego, esa es la zona 0. La zona 1 es donde obtenemos la información. La zona 2 es donde adquirimos, digamos, la reflexión, el análisis de la información que estamos recibiendo. La zona 3 sería meditar en ella. ¿Sí? Otra de las zonas sería ponerlo en práctica, ¿sí? Para ver si nos da los resultados que dice la palabra. Sabemos que Dios lo que dice es verdad, entonces si se cumple. Aquí los que vamos a estar a prueba somos nosotros. Y la idea de estas lecciones es que cuando terminemos cada lección, llevarnos en la mente cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria. Porque si no, de nada sirve. Les decía hace tiempo, yo me llenaba mucho de información, pero nada de aplicación. Escuché el otro día a una persona que le preguntaron, bueno, tú cuando vas a la escuela, ¿para qué vas? Y dice, bueno, yo voy para aprender. ¿Sí? Y dice, ese es tu problema. Y dice, pero entonces ¿tú a qué vienes? Dice, yo vengo para aplicar lo que aprendo. Es diferente. Entonces, una cosa es la información y otra cosa es la aplicación. ¿Okay? Entonces, aquí estamos con el segundo tema. Ya es la parte 3, clase 101, recuerden, descubriendo la membresía o mi membresía en la iglesia. No es nada más venir por venir, sino que cuál es el propósito por el cual Dios nos puso en esta iglesia, ¿verdad? En su cuerpo, en su pueblo. ¿Sí? Entonces dice, aquí hay una pregunta.
¿Cuál es el pecado más antiguo? ¿El pecado más antiguo cuál es? Miren, normalmente en el mundo se dice que el pecado más antiguo es la prostitución, pero no. Sí, también podríamos decir que el primer pecado fue la soberbia, pero eso fue allá en el cielo. ¿Se acuerdan quién? Bueno, sí, Satanás. Satanás. Pero aquí en la tierra, ¿cuál es el pecado más antiguo? ¿Cuál? La infidelidad. Es la infidelidad. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó bien, perfectos, eran fieles. ¿Sí? Y ya de ahí ese fue el primero. ¿Sí? Ahí está la infidelidad. Entonces, ahora caigo, dicen. ¿Sí? Y entonces el hombre por naturaleza es ¿qué? Infiel. O sea, esa es la naturaleza. Entonces, hay una frase que en el mundo se corre que dice, no le pidas peras ¿a quién? Al olmo o al naranjo, ¿no? Sí, o al manzano. Entonces, ¿cómo queremos que el hombre así es? Y luego a veces nosotros decimos que los niños son unos angelitos y que los niños vienen con una naturaleza que son buenos o que la psicología dice que todos somos buenos, pero que luego nos distorsionamos por culpa de los demás. No, no, no. Aquí la palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores, por eso es que pecamos. ¿Sí? Entonces, y dice que somos infieles. Pero vamos a ver, dice aquí que, ahí tienen en sus notas, ¿sí? Entonces, si quieren ir rellenando los espacios, dice, ¿cuál es el pecado más antiguo? La infidelidad. Y el hombre por naturaleza es infiel. Ahora, ¿a qué suena cuando decimos infiel? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos viene a la mente? Desleal. Desleal, muy bien. ¿Qué otra? Desobediente, sí. Desobediencia, sí. ¿Algo más? Faltar al pacto, exactamente. Pero nosotros, ¿qué pacto teníamos? Bueno, por lo menos nosotros que no crecimos en un hogar cristiano, ni siquiera teníamos idea de que había un pacto. Sí. Ahora sí que en el caso de ustedes, como el pastor y usted, hermana, pues nacieron ahí y bueno, estaban imbuidos en el ambiente espiritual cristiano. Nosotros, lamentablemente, pues no. Entonces, ¿cómo no iba a fallarle yo al blanco? O sea, ¿cómo no iba a pecar si ni siquiera sabía cuál era el blanco? ¿A cuál íbamos a tirar? Entonces, vamos a continuar con el punto el que sigue. Dice, Dios es fiel y significa ¿qué? Lo vamos leyendo en la pantalla si quieren. Él cumple y su pacto. Muestra su amor a los que lo aman y obedecen. Perdona los pecados de los que confiesan. Da la vía de escape en la tentación. Afirma y guarda contra el enemigo. Hace justicia con los que lo odian. ¿Sí? Y luego, entonces, si se dan cuenta, esto es... tuve un momento en el cual yo iba a empezar a hacer lo que en los estudios anteriores había mencionado, ¿qué dice el hombre? Pero ya lo que dice el hombre, eso ya lo tenemos bien aprendido, de lo que es la infidelidad, o a lo que le llaman fiel, es temporal. El hombre es fiel temporalmente. ¿Sí? Mientras me conviene, soy fiel. Mientras ya no me conviene, ya dejo de ser fiel. En algunas cosas, ¿verdad? En el trabajo, en el hogar, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en la escuela, o sea, en todas partes. Porque dijimos que estos son principios espirituales que se deben de aplicar, o debemos de aplicarlos ¿en dónde? En nuestra vida. ¿Y eso qué significa? Ponerlos en práctica. Ponerlos en práctica, ¿pero en dónde? Afuera, con nuestra familia, con los demás. ¿En qué tiempo? ¿Todo el tiempo? Sí, todo
todo el tiempo. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Porque a veces se nos va olvidando que creemos que nada más me debo de venir a comportar bien aquí, porque aquí me ven. Y además estoy saliendo en la tele, dicen, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de que empecemos a hacer el cambio en todas partes. Entonces, ya vimos cómo es la naturaleza de Dios. Dijimos que su naturaleza es todo lo que hace Dios lo hace con, primero, excelencia. Sí. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Esforzarnos por hacer las cosas con excelencia. Ahora, vamos a la otra parte, que es la fidelidad. Fidelidad, ¿a qué le suena cuando decimos fidelidad? O si tienen alguna definición. Nosotros el viernes estábamos hablando de algo similar y yo pienso que, como yo les digo, yo cuando oro le pido a Dios serle fiel a Dios, Ujú. primeramente, Sí. de ahí voy a serle fiel a mi esposo y fiel con mis amistades. Ok, bueno, ese es un buen principio precisamente, porque no podemos, ¿cómo se llama? Si nosotros aparentamos ser fieles con los demás, pero no somos fieles con Dios, entonces ahí está el problema, es falsedad, ¿no? O doble ánimo. Sí. Bueno, allá les decían en aquella época hipócritas, ¿no? Pero, o bueno, actores, ¿no? Más bien. Y esa es parte a veces lo que nosotros nos va pasando. Por eso es que tenemos la lucha. En realidad yo no sé ustedes, pero yo sí lucho con eso, ¿verdad? Porque a veces quiero ser sincero y no lo soy. Yo sé que dentro de mí no estoy siendo sincero. Y pues si yo me doy cuenta, pues ¿qué no se dará cuenta Dios? Más, ¿verdad? Entonces la idea es que vayamos, dice, Dios nos va limpiando nuestro corazón. Bien, entonces continuamos. Dice aquí la siguiente Filmina, dice, la fidelidad de Dios es esencial en todo lo que dice y hace. La Biblia nos da testimonio de la poderosa obra de Dios a través de hombres fieles. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿algún recuerdo de hombres fieles que ustedes tengan? Daniel, Isaías, Ok. Ahí tienen un espacio. Si quieren ir poniendo los nombres, alguno que empiece con N. Nehemías, Nehemías, por ejemplo, puede ser. Otro con N. Puede ser. ¿Quién más? Nahum, Noé. Noé, no, Sí, porque Dios le dijo que hiciera algo. ¿Qué le dijo que hiciera? era el arca. El arca. Pero ¿cómo se puso a hacer un arca cuando nunca había llovido? Sí, ¿Se imaginan? esa es una verdadera obediencia. Entonces, y lo hizo hasta que Hasta que ¿hasta qué? Hasta que lo cumplió. Se mantuvo fiel, firme, ¿sí? Entonces, ahí está Noé, con una A, ¿a quién les recuerda? Abraham, o Abraham, ¿no? Y una D, Daniel, ¿quién más? Y podemos, aunque recordemos, y seguramente si hay personas que atacan la palabra de Dios, dirían, sí, pero eso es todas las cosas malas que hicieron. Exactamente, sí. Precisamente podemos ver la mano de Dios en esta gente que era pecadora y cómo los transforma, ¿verdad? Y de igual manera nosotros no somos blancas palomas, nosotros también somos pecadores y entonces Dios nos va transformando. Recuerden que yo hace tiempo decía, y a veces hasta lloraba de dolor, de no sé, de frustración, no sé cómo poderles explicar en este momento, pero yo decía, pero ¿por qué yo? Y yo no entendía por qué era de lo peor que había en el mundo, por eso es que me sacó de ahí. ¿Sí? Yo decía, no merezco, pues por eso, porque si fueras tú, si tú lo merecieras, no te quiero aquí. Dice, yo vine a salvar lo que se había perdido. Entonces, ahí ya fue cuando, entonces, con razón me escogió a mí, no por bueno. Sí, hermano Albino. un comentario, hermano, ayer yo estaba hablando con mi hija, la que le dio cáncer. Un poquito más fuerte para que... Ayer estaba hablando con mi hija, Sí. platicando con mi hija, la que
Sí, Y precisamente lo que estaba diciendo usted, le estaba comentando, le digo, hija, es que ustedes quieren ver la perfección en las personas, pero no es así. no, Digo, mírame a mí, yo soy un reflejo de lo que era yo, tú sabes lo que era yo antes. sí, pues lo conoció. Les digo, pero precisamente Dios se ocupa de lo ahí dice en 1 Corintios 26, Ujú. que Dios se ocupa de lo peor, de lo más vil, De lo más vil, sí, ¿para qué dice? Para avergonzar a los sabios. a los sabios, Le digo, exacto. yo era yo era yo un pecador, bueno, todo lo que es. Sí, Y mírame, te digo, y está haciendo la transformación, ¿verdad? Dios me está transformando. Si no, no te estuviera hablando ahorita. No, pues, Si siguieran lo mismo, ¿quién te iba a hablar? O a lo mejor otra persona, ¿verdad? Pero no yo. así es, efectivamente. Gracias a Dios por su misericordia. Es la misericordia de Dios, solamente, ¿verdad? Entonces, bueno, ya recordamos algunos hombres, o sea que sí se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Pero no por nosotros mismos, sino por Dios. Él es el que nos da. Nada más nosotros necesitamos ser ¿qué? Número 1, ser enseñables. Y número 2, ser moldeables. Sí, porque podemos aprender, somos enseñables, pero si no somos moldeables, sí, entonces, imagínense que alguno de nosotros quisiéramos ser un jugador profesional de algún deporte. Ya sabemos que los jugadores profesionales de cualquier deporte que están en lo más alto tienen muchos beneficios, ¿verdad? Entonces, para poder lograr esos beneficios hay ciertas reglas, ciertos requisitos que tienen que cumplir. Para que reciban esas bolsas millonarias, tienen que entrenar todos los días. Todos los días. No 1 hora al día. ¿O quieres venir a entrenar? No. Entonces, fíjense cómo aquella gente, Pablo lo decía, cómo es que estos, por una corona más bien corruptible, que se deshace, dejan todo para esforzarse y lograr un premio entre muchos. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros decimos amar a Dios y con una simple disciplina no nos podemos apegar? Leer la palabra, meditar en ella, poner en práctica y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces, aquí está la cosa, ¿verdad? Bueno, continuamos. Dice aquí que ya respondieron ustedes, ahí puse algunos ejemplos, Noé, Abraham, David y todos aquellos que ustedes mencionaron. Recordemos que ellos no eran perfectos, sino eran pecadores, pero que empezaron a ser fieles a Dios. En algunos casos, algunos empezaron siendo fieles, otros terminaron siendo infieles. En algunos otros casos empezaron siendo infieles y luego terminaron siendo fieles. Entonces, ahora veamos algunos sinónimos de fidelidad. Estos son algunos de los que yo encontré. Hay muchos más, por supuesto, pero es confianza, seguridad, fiel y fe. ¿Se acuerdan cuál es uno de los frutos del Espíritu? Más bien, no uno de los frutos. El fruto del Espíritu tiene 9 componentes. Uno de ellos, ¿cuál es? Bondad, amor, bondad, paciencia, benignidad, templanza, y ya me lo sé todo. Ok. Sí. Bueno, empezamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Y mansedumbre. mansedumbre. Falta uno. Templanza o dominio propio. Ahora, fíjense, ahí está la fe. Pero yo decía, bueno, la fe es como creer, y en cierta manera sí, pero tiene esta cualidad, es fidelidad también. Esa palabra de fe también es fidelidad. Y decía el hermano Pedro, lealtad. ¿Sí? Lealtad. ¿Lealtad a quién? A Dios. A Dios. ¿Ah? A Dios primeramente. Primero, y ese es el principio de todo. Y fíjense, ¿recuerdan con qué empezamos el estudio del día de hoy? Con Juan 1, 1 al 5.
Si nosotros pusiéramos atención en ese, e inclusive ya varios días atrás, Dios me trajo ese texto bíblico, porque todo tiene su origen en las palabras. Toda la creación fue hecha con palabras. Pero ¿qué creen? Satanás hace lo mismo, es un imitador, entonces con palabras echa a perder todo también. ¿Qué tipo de palabras decimos? Y no tan solo las decimos, a veces nada más con que las pensemos ya es suficiente. Eso es lo que nos distorsiona, hermano. Todo. Por ejemplo, a veces con mi esposita, Habla más recio. con mi esposita luego estamos hablando del amor, pues, de Sí. cómo debemos de ser, y yo luego se me sale una mala palabra y me dice, y me corrige, ya lo echaste a perder todo. Sí, sí, es como tener un vasito de agua pura y cristalina y le echo nada más una gotita de cianuro. Ajá. Exactamente. Así me dijo. Pero ambos somos iguales. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ¿no? Entonces, Cuando le digo, cuando tú me estás diciendo cosas bonitas, tienes que decir, yo cuando te digo cosas bonitas, yo no te digo, oh, pero a pesar de, no, yo no. sí, porque es que todo lo bueno que dijimos ya con ese el pero ya se arruinó. Entonces, precisamente, y ese es el cambio que vamos haciendo. Ajá. Pero cómo tenemos que hacerlo es a través de la palabra. Por eso dice Filipenses 4:8, Todo lo puedo, por lo demás, por los demás, hermanos, en esto pensad, todo lo puro, lo recto, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto esto pensar. ¿Sí? O sea, es cuestión de práctica, hermanos. No es es imposible para la gente de afuera, porque ni siquiera tiene la información. Decíamos, la zona 0 es que no sabemos nada. La zona 1 es que ya tenemos conocimiento. Ahora, la otra zona es los pasos que vamos a seguir para poder poner en práctica. Porque yo todo el tiempo cuando le digo puras cosas bonitas, nunca le menciono una mala. Ok. Bueno, es que usted ya aprendió un poquito más. Seguimos con fidelidad de Dios. Estos son los textos que vamos a estar analizando. Son 6 en realidad. Hay muchísimo, hay mucha tela de dónde cortar. Si vemos la fidelidad de Dios, la podemos ver desde el Génesis hasta ¿dónde? hasta Apocalipsis. Hasta el Apocalipsis. Así es de que Dios es siempre fiel. ¿Sí? Entonces, pero vamos a tomar algunos solamente para poder hacer un análisis de cómo es Dios. Y ahí es donde vamos a empezar a ver lo que es correcto, lo bueno, lo perfecto, lo puro, lo santo, lo de buen nombre, lo que tiene virtud. ¿Sí? Estos son los textos que vamos a ver. Entonces dice aquí el primero, Deuteronomio 7:9, y si lo quieren leer, por favor. Reconozcan, pues, que el Señor su Dios es el Dios verdadero, que cumple fielmente su alianza, generación tras generación, para los que le aman y cumplen sus mandamientos. ¿Dios es qué? Fiel. ¿Dios es fiel? Verdadero, ahí está en el texto, miren. Dios es verdadero y que ¿qué? Que cumple. Sí, ahí van rellenando el espacio, que cumple. Fielmente su promesa. Exacto, sus promesas. No, bueno, su promesa, pero ahí está ¿qué? Su alianza. Ahorita vamos a ver qué es alianza. ¿Es su alianza o promesa? Su alianza, porque ahí está en el texto, mira. Ok. Su alianza. Obviamente su promesa, pero en este versículo se trata de, él cumple su alianza. Alianza. Generación tras generación. Cuando los que le aman, ¿qué hacen los que le aman? Y cumplen. ¿Cumplen? ¿Qué cumplen? Sus mandamientos. Ujú. Los llama y cumplen. Esto es, Dios es fiel cuando los que lo aman cumplen sus mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿estoy cumpliendo sus mandamientos? Porque decíamos, fíjense, la gente espera, los inconversos esperan que nosotros hagamos las cosas perfectas.
Y nosotros esperamos que Dios haga ciertas cosas para nosotros. Pero ¿estamos cumpliendo sus mandamientos? Todo esto es personal, acuérdense. ¿Sí? Tenemos la tendencia de que cuando estamos haciendo alguna lectura de la Biblia, normalmente es para los demás, para alumbrar las fallas y los defectos de los demás. Pero cuando la palabra de Dios dice que es un espejo para nuestras vidas, entonces Dios nos va directo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué debo de hacer yo? Ser fiel. Ujú. Ser firme, fiel. Bueno, puede ser que yo estoy haciendo la pregunta, ¿qué debo de hacer? Fiel. Entonces, como dijo la hermana, Y de acuerdo a lo que dice ahí, miren, vamos a verlo ahí están las rellenadas algunas. Puede ser alguna variación, pero dice, Dios es verdadero, que cumple fielmente su alianza, Alianza. cuando los que le aman cumplen sus mandamientos. Entonces yo debo de ser ¿qué? Verdadero y cumplir sus mandamientos. De acuerdo al versículo que estamos leyendo. ¿Sí? Debo ser verdadero y cumplir sus mandamientos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿Va quedando claro? Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es eso de alianza? alianza. ¿Qué entendemos por alianza? Pues una alianza es como si dos pueblos se unen. Como si dos pueblos se unen, bien. En este caso, ¿quién con quién? Porque estamos hablando de Dios. Yo con Dios. Es Dios, exactamente, es personal, yo con Dios. Pero ¿qué sería una alianza? Aparte, un sinónimo de alianza, otra palabra. Unión. Unión, muy bien. ¿Qué más? Estar de acuerdo. Estar de acuerdo también. Y hay otra palabra que se les está quizás olvidando. La saben, pero Alianza. dice que en el pasado Dios hizo un ¿qué? ¿Mande? Un pacto. Alianza es un pacto que se hace en dos. El hermano Pedro decía entre dos pueblos. Aquí es entre Dios y nosotros. Entre Dios y yo. Entre Dios y cada uno de ustedes. ¿Sí? Lo dice exactamente. Y verdadero es fiel. Exacto, verdadero es fiel. Pero si vamos a contestar con esta versión, Sí, sí, fiel exacto, sí. y cumplir el pacto. Muy bien. Entonces, ahora el 2.2, Salmo 36:5, y aquí dice así: Tu amor inagotable, oh Señor, ¿es tan qué? Inmenso. Inmenso como los cielos, tu fidelidad sobrepasa las nubes. Vamos a leerlo todos juntos, 1, 2, 3. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos, tu fidelidad sobrepasa las nubes. Entonces aquí vamos a rellenar, dice, el amor de Dios es ¿qué? Verdadero. Inagotable. Inagotable. Y además es ¿qué? Ahí está en la primer renglón del versículo. Inmenso. ¿Qué significa eso de inagotable? Que nunca se cansa. Que nunca se cansa, nunca se acaba. ¿Sí? In es una terminación que dice sin agotamiento. O sea, que prácticamente esto, si lo traducimos a lo positivo, sería permanente, ¿no? Por siempre. El amor, tu amor es permanente, tu amor es por siempre, tu amor es, bueno, esos dos. Y luego cuando dice inmenso, Que es grande, muy grande. que es muy grande, ¿a qué otra cosa le suena? Muy bien. Inmenso. Dijimos que la palabra in es ¿qué? ¿Significa qué? No tiene fin.
No, recuerden, es in significa sin. Sin. Límite. Y menso, bueno, no de menso, es una palabra compuesta, inmenso. Es sin medida. Eso es lo que significa inmenso. Sin Es igual, sin medida. límite, como dijo la hermana. Sí, exactamente, sin límite. La cuestión está en saber el significado de la palabra. Inmenso, es sin medida. O sea, no se puede medir. Oh, sí. No tenemos cinta métrica para medir cuánto es el amor de Dios. No existe una cinta que pueda medir el amor de Dios. Sin medida. Sin medida. Sí. Entonces dice, ¿qué es lo que yo debo de hacer? De acuerdo a lo que estamos viendo. Si el amor de Dios es inagotable y su amor es inmenso, como los cielos, y su fidelidad sobrepasa las nubes, yo debo ser ¿qué? Fiel. Fiel ¿a quién? Dios. A Dios, ¿verdad? Ser fiel a Él, ser fiel a Dios. Y ahí está el punto de partida. Estaba escuchando un predicador que decía, que le decía a su mujer, más bien comentaba que su esposa estaba de acuerdo en ser la segunda en su vida. ¿Sí? Y dice, ¿cómo? Y alguien le preguntó, ¿cómo que su esposa acepta ser la segunda en su vida? Dice, sí, pues dice, porque para mí el primero es Dios. Sí. Entonces, por eso es que, dice, porque mira, dice, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que yo sea la segunda, porque si yo fuera la primera, el amor de él sería muy pequeño. Pero en cambio, si el primero es Dios, entonces el amor, aunque ocupe el segundo lugar, es un amor casi también sin medida, ¿no? Para la esposa. Sí, hermano. Ya que hablábamos en el estudio de varones, Sí, de que Dios es primordial, es la primicia. exacto. O sea, Lo primero de El todo. primero, en todo, es primero Dios. Y ¿se acuerdan cómo era nuestra vida antes? Sí, Dios ni existía en nuestra, bueno, nada más de oídas, ¿no? sí. En algunos casos, en algunos hasta lo rechazaban automáticamente o negaban su existencia. Hoy día es lo mismo. El ser humano es igual. ¿Por qué? Porque necesita ser rescatado de ahí. Y para eso está el ejército de Dios que se está entrenando como ahorita, ¿verdad? Entonces, continuamos. 2.3. Con respecto a la fidelidad de Dios, dice 1 Corintios 1.9, lo leemos juntos, 1, 2, 3. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces rellenamos ahí, ¿Dios siempre qué? ¿Fiel? Cumple. ¿Qué es lo que cumple? Sus promesas. Ahí sí sus promesas, de acuerdo al versículo que estamos leyendo. Y quiere que compartamos nuestra ¿qué? Nuestra vida, ¿con quién? Con el Hijo. Con el Hijo, con Jesucristo, con nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Cumplir ¿Cumplir qué? los mandatos del Señor. Cumplir los mandatos. Sus mandamientos. ¿Perdón? Cumplir sus mandamientos. Cumplir sus mandamientos. ¿Alguien más? ¿Rita? Mis promesas, lo que le Ok, aquí está, exactamente, miren, ahí están las respuestas. Dice, Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, si Dios siempre cumple sus promesas, ¿qué debo de hacer yo? Cumplir mis promesas. ¿Sí? Y comparta mi vida con mi Señor Jesucristo. Eso es siguiendo la línea
de los versículos que estamos leyendo. Si se dan cuenta, en los versículos que están en la parte superior, hay algunas letras. Esas letras en negro, PDT por ejemplo, es Palabra de Dios para Todos. Son versiones diferentes para que tengamos un contexto, no un contexto, para que tengamos una mayor claridad en cuanto a lo que son las nuevas traducciones. Decía la hermana Leti, nosotros obviamente todos tenemos una Reina Valera en casa, y la Reina Valera es la reina de las Biblias, dicen, ¿no? Pero muchas de las veces, comentaba también hace unos días atrás, unas semanas atrás, que uno de mis sobrinos está interesado, bueno, más bien está estudiando la palabra, pero que nada más tiene Reina Valera, entonces la información que él tiene está muy limitada, por eso es que le recomendaba que leyera las otras traducciones, para poder entender primero el significado de las palabras. También decíamos que necesitamos diccionario bíblico. Bueno, empecemos por leer la Reina Valera como la tenemos, y ya después podemos ir incorporando herramientas que nos pueden servir para una mayor claridad de la interpretación de la palabra. Entonces, ¿ya quedó ese? Entonces dice el 2.4. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Ahí hay que rellenar los espacios. ¿Y qué pondríamos ahí? Nos guardará. Jesús es fiel y nos Guarda, afirmará. Es la primera palabra. Nos afirmará. Ahorita vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Porque decíamos, lo estamos leyendo, pero afirmar es como, ¿qué? Ahorita vamos a ver. ¿Y la segunda? Nos afirmará y ¿qué? Nos guardará del mal. Entonces, en este versículo, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Ser fiel al Señor. Sí, sí. Miren, ahí están las respuestas en la pantalla. Dice, Él es fiel y nos afirma. Sí, nos afirma. Ahora, ¿qué es afirmar? ¿O qué es afirmar? Porque afirmará es futuro, pero afirma es presente. ¿Pero qué significa afirmar? Estar bien cimentados. Estar bien cimentados. Es fortalecernos también. ¿Sí? Dios nos fortalece. Pero se han dado cuenta que muchas veces estamos así como en los juegos como en los juegos del parque. Hay uno que se llama, que a veces estás acá abajo y a veces estás arriba. ¿Cómo se llama ese? El sub y baja. El sube y baja. Sí. Entonces la idea es que la mayor parte del tiempo empecemos a estar más arriba. Así es la vida, dicen, es que a veces estás arriba y a veces estás abajo. Pero obviamente la mayoría de las veces cuando ves un cristiano, un creyente que está la mayor parte de las veces abajo, ¿por qué creen? Por desobediente. Por desobediente, pero pues ¿qué va a obedecer si no sabe qué es lo que tiene que hacer? Por eso es que... Porque nunca estudiamos la escritura. Porque no se estudian las escrituras, bien. Al no saber qué hay que hacer o cómo hacerle, supongamos, porque Dios nos da respuestas, dice Jesús es la respuesta, pero es como que muy grande, es algo muy general. Decíamos, si ustedes tienen algún problema de salud, y ¿cuántos saben que cuando estás enfermo, si vas a la farmacia encuentras un medicamento? Todos sabemos eso, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos saben que la respuesta a los problemas de la vida están en la palabra de Dios?
Entonces, pero ahora viene la diferencia. Si ustedes llegan a la farmacia con un dolor, ¿sí? O con algún problema, ya saben que ahí está el medicamento. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Antes de comprarlo. Tomarlo, ¿Perdón? tomarlo. No te oigo. Tomarlo. Tomarlo, pero ¿de dónde lo van a tomar? Si ya lo tienes, dices, ahí está el medicamento. En la farmacia, en la farmacia. Lo primero hay que ver las instrucciones. ¿Hermana? ¿Qué dijo? No solo estaba diciendo que no lo ha comprado. No lo compraste. Sí, no, hay que buscarlo. Oh, Están en la farmacia, llegan y ahí están las medicinas, pero son miles de medicamentos. A preguntar. hay que buscar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí está la medicina, aquí está la farmacia, aquí está el medicamento. Pero ¿qué hacemos? Jule, no. Uy. Como yo le hacía antes, no le entendía nada al Viejo Testamento y me dormía. Sí. Y dice la hermana Leti, preguntar. El problema es que el cristiano no pregunta. Van a decir que no sé, van a decir que soy un tonto, van a decir que soy, no sé. Y si nosotros como cristianos no preguntamos, hermano, los que no saben, no, de plano, menos. Menos, pues sí, ¿qué pregunto? Dice. Sí, porque, sí, es cierto. Entonces ahí está la cuestión. Es cuestión de preguntar, saber, ¿verdad? A veces ni pedir una consejería queremos porque decimos, lo van a divulgar y a veces todo el mundo sabe los problemas. Se va a enterar de los problemas. Sí, exactamente. Pero pues no queremos llegar a alguien que nos pueda dar una respuesta pues, o una guianza para dónde encontrar la solución. Exacto. Fíjense que estoy en una clase que se llama Consejería Pastoral y me quedé sorprendido porque yo pensé que nada más era que los pastores tenían que aconsejar, pero escrito está que todos nosotros, en la palabra de Dios dice que todos nosotros debemos prepararnos para poder ser consejeros. No es nada más el pastor o el liderazgo de la iglesia, todos y cada uno. Ahí están los textos. Y dije, no, pero ¿cuál? Si a veces ni el liderazgo nos preparamos para hacer, ¿cómo se llama? Consejeros. Dije, no, pues. Y por eso la vida del creyente está tan mal, porque ni siquiera tenemos, ni siquiera para nosotros mismos. ¿Sí? Es cierto. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Vámonos con la que sigue. Hebreos 10:23. Lo leemos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y aquí hay otra traducción, dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. De acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué yo debo de hacer? Mantenerme firme y ¿qué? Sí, y hablar de mi fe en Él. ¿Sí? Mantenerme firme. ¿Y cuándo es cuando nos mantenemos firmes normalmente? Cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando soy fiel, Cuando soy fiel. Sí. porque desde que ya soy infiel, ya no estoy firme. Exacto, sí. Ahora, muy importante, el ser fiel, el mantenernos firme, cuando se puede ver esto es cuando las cosas no están saliendo como yo quiero. Porque de la otra manera dice, bueno, pues si todo me está yendo bien, pues ahí es fácil ser fiel hasta cierto punto. Bueno, un comentario no es. Sí. Hablando con uno de mis sobrinos, le digo, hijo, ¿por qué no, ¿por qué no te acercas a Dios, a conocer su palabra?
y responden así bien rápido, ¿verdad? Sí, Tío, pero yo dice, me va muy bien en mi trabajo. Como quien dice, no lo necesito. exacto. Y es lo que usted dice. Cuando estamos bien, ¿para qué necesitamos a Dios? Es que soy yo el que estoy bien. Es que piensan que nomás nosotros debemos de buscar a Dios cuando estamos En mal, problemas. en problemas, pero cuando según yo andaba buscando a Dios, yo me andaba buscando a mí, ¿verdad? Porque yo tenía ansiedad de saber de Dios, saber si realmente existía. Ujú. Y por mis hijas que fueran salvas, no tanto por mí, sino siempre decía por ellas. Pero nos encontramos, no sabía a quién recurrir. Ay, Y a veces, pero yo no tenía problemas, al punto que yo no tenía problemas en ese entonces. ok. Entonces, no necesariamente tenemos que tener problemas para buscar de Dios. Definitivamente. Entonces, aquí en el estudio que tenemos los viernes, hermana, precisamente habla de esto, ¿no? Dice, nosotros a veces queremos decirle a todo mundo, y está bien, porque dice, es parte de la misión que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es cierto. Pero hay ciertas pautas que nosotros por ignorancia estamos perdiendo el tiempo con gente que no quiere todavía. Va a llegar su momento, pero no es su momento. Entonces, y a veces queremos insistir con una persona que no quiere y los que quieren ni siquiera los vemos. Por eso es que en el estudio nos está diciendo que seamos observadores. Observemos a nuestro alrededor porque Dios siempre está obrando. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Dice, cuando alguien te pregunta, cuando alguien se acerca a ti y te dice, oye, fíjate que tengo esta situación, ¿no sabes de alguien que pudiera ayudarme? Esa es la persona que ya está lista. Dice, y fíjense, Jesús lo dijo, dice que les dijo a los discípulos que rogaran al Señor de la mies que enviara, ¿qué? Obreros, ¿porque qué? La mies es mucho y los obreros pocos. Porque exactamente, hay mucha gente que está en necesidad y ya Dios está trabajando en ellos. ¿Sí? Mientras nosotros estamos trabajando con los que todavía no. Que no quieren. Sí. Acuérdense de la parábola del sembrador, son 4 terrenos. Uno no entiende ni siquiera, aunque la escuche, no entiende nada. Otro, nada más se emociona, pero se le acaba la emoción y se va. Otro tiene problemas financieros o cualquier cosa y se va. Pero hay una que sí. Por eso es bueno cuando uno sale a evangelizar, porque uno les da los tratados y quizás como cuando estábamos en la 17, Ujú. ella ve que a veces llegaban y nos preguntaban uno por qué había llegado y luego decían, Sí. no, es que me encontré este tratado tirado en el suelo, lo levanté y por eso vine. Sí, Es que le digo al vino, no te preocupes, tú dales y algunos van a llegar, no te preocupes. muy bien. Y aquí hay una clave, lo que estaban mencionándoles. Es muy importante que nosotros, la preparación, ¿cuál es la preparación? Hacer preguntas que vayan encaminadas a. Si nosotros hacemos preguntas erróneas, entonces la gente se distrae. Por ejemplo, lo que decía el hermano Albino con su sobrino. Con su sobrino. ¿Por qué no lees la Biblia? Pues, ¿como para qué? Sí. ¿Por qué no estudias? ¿O ¿Cómo fue la pregunta que hizo? No, le dije, ¿por qué no te arrimas a Dios o buscas a Dios? Ok. O sea, es que no sabe por qué, para qué. Entonces tendríamos que buscar una pregunta basada en la necesidad de él, ver qué necesidad tiene. Porque si no, miren, ¿para qué le damos buenas nuevas a alguien que no sabe que tiene malas nuevas? Decíamos, si alguien tiene el brazo roto, ¿de qué le va a servir darle un medicamento para, no sé, para la gastritis, por ejemplo? Es así. Entonces, primero hay que ayudar, y eso hay que pedirle la dirección precisamente al Espíritu Santo para que nos guíe, cómo observar qué es, dónde está la falla, donde les duele, vamos. O quizás es como usted decía, o quizás no es su tiempo, porque como dice que él está bien, quizás no es su tiempo.
No, seguro que hay algo, hermano. Miren, seguro que hay algo. Acuérdese cuando nosotros sin Cristo aparentábamos estar bien. O sea, y a veces, miren, yo les voy a hablar de un caso personal. Yo aparentaba ser como que muy fuerte, muy recio, muy de mal carácter. Pero por dentro estaba mal. Entonces, eso, pero ese es otro tema. Lo vamos a ver, si quiere luego lo comentamos aparte. Sí, hermana Leti, ¿iba a comentar algo? Es que se me vino a la mente, como usted dijo, ¿verdad? No le podemos dar medicina de gastritis a alguien que tiene quebrado un brazo. ¿Qué tiene? Y es lo mismo que pasa cuando nosotros queremos dar el evangelio. Es, Porque a veces nosotros, porque nos queremos solo hablar, y hablamos es porque miramos el pecado. sí, Pero a veces hay personas que necesitan ver nuestro testimonio porque tal vez están atravesando circunstancias que por ejemplo, yo miro pues así como con María, que aunque no ha venido, sí, ¿verdad? Pero yo siento que yo me acerqué a ella más como yo soy con mis nietos, como vivimos ahí en el mismo vecindario, lugar, sí. salimos y allí, entonces incluso ella ha hablado ciertas cosas conmigo en relación con los niños, que pues no lo voy a decir porque Claro, entiendo. estoy faltándole a ella, pero así es como me he acercado. Yo he visto que la he ayudado en otra manera más que atacarle el pecado. Exacto. Porque cuando vamos a ir solo a hablar, miramos el pecado y tal vez, no sé cómo explicarlo, pero el pecado que están cometiendo como que tiene una raíz, pues. Sí, exactamente. Entonces, si Hay una causa. una persona que está sufriendo de otra manera, tal vez emocionalmente o algo del pasado, no podemos solo ir y atacar el pecado. Sí, Hay así. que darle otra clase de medicina para que... Así es. Y eso se logra solamente a través de la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y con preparación precisamente. Bueno, gracias hermana por compartir. Seguimos con la última, 2.6. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno ¿de qué? De amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Quién se hizo hombre? Jesús. ¿Y estaba qué? Lleno de amor y de Inagotable fidelidad. fidelidad. Y entonces yo debo qué? Ser lleno de amor y serle fiel a Él. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo estamos haciendo énfasis en la fidelidad de Dios, porque es ahí donde vamos a empezar a meter más información a nuestra mente de cómo es, en qué manera se expresa la fidelidad de Dios cada día de nuestras vidas. Ayer tuvimos oportunidad de estar en algún lugar donde pudimos ver las maravillas de Dios, ¿sí? Observar desde otra perspectiva la grandeza de Dios y nos remontó a lo que es el Génesis, ¿sí? Que cómo es que Dios creó todas las cosas. Una maravilla, Sí, sí, algo que no se puede ni comprender. sí. Dice, los cielos muestran la gloria de Dios, ¿verdad? Es una maravilla, ¿verdad? Y bueno, esto es de ahí que recuerdan el versículo, Juan 1:1, en el principio era el verbo. Cómo es como a través de las palabras se crea todo. Y veníamos comentando ahorita yo acerca de, les digo, y les voy a hacer la pregunta, ¿ustedes creen en el creacionismo? Pues el creador, ¿no? Nosotros creemos en el que Dios creó, que es el que fue el El creador de creador, toda la Dios tierra, el de creador. todo, eso es lo que Pues hay una doctrina que es el creacionismo. ¿qué es eso? ¿Y de qué habla? ¿Es en lo que ustedes creen?
pero no saben que eso es. ¿Sí? Que las cosas fueron creadas por Dios. Nomás de ver ha sido una maravilla todo esto, de ver todo lo que hay. Y hay otros que creen que venimos del Big Bang, de una explosión. A ver si creen en la que viene. Y escuchaba un comentario de de una persona que dice que es un pintor y pintó un lienzo, pero este es cristiano. Pintó un lienzo y bueno, muy bonito y toda la cosa, ¿no? Entonces llega un ateo y le pregunta, y le dice, oh, qué bonito cuadro. Dice, ¿tú lo hiciste? Dice, no. Dice, ¿cómo? ¿No lo hiciste tú? Dice, no. Y lo está viendo con las brochas y todo eso, ¿no? No, dice, no, es que ¿sabes qué? Dice, es que como que hubo una explosión y ¡pah! Chocó todo y los colores se pusieron ahí y salió así. Y le dice el ateo, ¿cómo crees? Dice, no, eso no puede ser posible. Dice, exactamente, ¿cómo puedes pensar que una pintura no se hizo sola? ¿Y cómo sí puedes pensar que toda esta maravilla que hay se hizo sola con una explosión? Dices, ¿en qué mente, no? Más bien de mente, yo creo. Pero bueno, entonces, ¿ya la contestamos esa? No, todavía no. Ah, sí, ¿verdad? Ahora seguimos con fidelidad del hombre. Vamos a ver, esto nada más le vamos a dar una pasadita así, muy breve. Esto es lo que dice la fidelidad del hombre. En las definiciones que encontré dice es servir a un Dios. Y fíjense, lo ponen con letra, con D minúscula. O sea, ya para empezar, luego dice, es una característica de quien es leal, es quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos países de Latinoamérica llegan los presidentes y luego salen huyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Pues votamos por él porque era confiable. Ya anda en Suiza. Sí. Dice, actitud de la persona que no traiciona la confianza puesta en ella. Si los creyentes andamos fallando. Ahora un no creyente, ¿creen que no falla? Yo conozco un hermano que de todas sus cosas que le pasan le echa culpa a Dios. Menos cuando le va bien. Ah, bueno. Decíamos, la pregunta, ¿será hermano? Sí, es que no conocemos, ¿verdad? Y es una muestra de que la ignorancia, dice, la ignorancia no es ninguna bendición. Y Oseas 6, ¿qué dice? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo se enferma por falta de conocimiento. Mi pueblo pelea por falta de conocimiento. Y luego la última dice, actitud de quien no engaña, traiciona o abandona a sus amigos y superiores, o de quien se mantiene firme en sus ideales y convicciones. No sé si ustedes alguna vez han visto algo de farándula. Yo sí luego veo cuestiones de farándula y dice una pareja que eran cantantes o un grupo que eran cantantes y resulta de que ahora ya están peleándose porque por cuestiones de dinero. Pero antes decían, no, que mi pana, o sea, los venezolanos, ¿verdad? O mi carnal, o mi cuate, mi amigo. ¿Y qué pasó? ¿Sí? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está la lealtad? Se interpuso el dinero, a veces se interponen las mujeres, a veces se interponen las familias, a veces se interponen muchas cosas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a ver la harina de nosotros, ¿va? Dice aquí, mire, análisis, autoanálisis. Si ustedes hacen alguna de esas o todas, las van marcando en su hojita, si quieren, ahí está. Al final dice, autoanálisis. Digo la verdad, no la contesten en voz alta, nada más ahí con palomitas. Digo la verdad. Segundo, cumplo lo que prometo. Tercero,
¿Muestro amor hacia Dios y los demás? Cuarto, ¿perdono a los que me han ofendido? Quinto, ¿clamo a Dios cuando estoy en tentación? Sexto, ¿estoy seguro y confío en que Dios me guardará del mal? Último, ¿soy fiel en todo lo que digo, pienso, siento y hago? Ese es un autoanálisis, un autoexamen. Sí. Y entonces, obviamente decíamos que esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado al final del estudio. La próxima semana